Vamos a continuar, hermanos, con nuestra serie de mensajes, Gracia que Transforma. Cuando hablamos de la gracia, es importante entender que no estamos hablando de un concepto o de una doctrina. Cuando hablamos de gracia, estamos hablando de una persona, Jesucristo. Jesús es, hermanos, la gracia misma. Dice Juan en su Evangelio en el capítulo 1, gracia y verdad vino en Jesucristo. Así que cuando hablamos, hermanos, de gracia que transforma, necesariamente estamos hablando de una persona, Jesús. Su persona y su obra es lo que transforma nuestra vida. Jesús, el Hijo de Dios, que se acercó a nosotros, que vino a resolver, hermanos, lo que para nosotros era imposible, nuestro pecado. No había manera de que usted y yo pagáramos esta deuda tan grande. Era imposible. Estábamos, hermanos, por naturaleza, dice, éramos hijos de ira, es decir, estábamos condenados al infierno, a la muerte eterna, el cual Dios preparó no para nosotros. Dios preparó el infierno para Satanás y sus ángeles. A nosotros Dios nos diseñó para la vida. Pero por causa del pecado, entonces ahora nosotros, hermanos, sin Cristo, estaríamos condenados a esa muerte eterna. Ese era nuestro problema. En eso consiste la transformación, como hemos visto en las series previas. No solo que nosotros éramos malos y ahora somos mejores personas, porque difícilmente podríamos considerarnos buenos, al menos no a los ojos de Dios. A los ojos de Dios, hermanos, no hay bueno ni uno solo. Sin embargo, podríamos considerarnos hoy mejores personas, pero no es esa la realidad de la transformación que recibimos de Dios, sino que nos transformó llevándonos de la muerte a la vida. Amén. Por Jesucristo, su persona y su obra. Y eso es la gracia que transforma. Todo hombre, toda mujer que tiene contacto con Jesús y cree en Él, ese hombre, esa mujer, tenemos vida eterna. Hemos sido transformados. Y ahora, hermanos, disfrutamos de los beneficios de esa transformación. No hay más muerte en nosotros. Ahora hay vida. Por eso ahora podemos expresar el amor. Por eso ahora podemos expresar y compartir, hermanos, la bendición que nos ha sido dada por gracia. Gracia, que es un favor que no merecemos. No es algo que tú y yo pudiésemos alcanzar. No es que convencimos a Dios de darnos su gracia, entonces ya no sería gracia. Sería un salario. Sería una recompensa por nuestras obras. Pero es la gracia, hermanos, la que verdaderamente nos transforma. Y en esta serie de mensajes llegamos al día de hoy con el mensaje que he titulado simple y sencillamente, es por fe. Es por fe. La transformación que recibimos por gracia, hermanos, la disfrutamos por medio de la fe. Dice el apóstol Pablo en el Evangelio, en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, en el verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y esta, queridos hermanos, es la parte difícil de la gracia.
Es la parte complicada para nosotros de entender. Nos resulta tan difícil creer en el Evangelio porque parece demasiado bueno como para ser verdad. Es difícil, hermanos, vivir por fe. Cualquiera diría, pues es lo más sencillo, pero no para nosotros, que estamos acostumbrados, hermanos, a ganar lo que tenemos. No para nosotros que hemos vivido en una filosofía donde dice que las cosas que valen la pena no se hacen tan fácilmente. Que dice que si tú quieres alcanzar un buen nivel de vida, pues te va a costar mucho esfuerzo, mucho trabajo, sangre, sudor, lágrimas. Esa es la filosofía del mundo. Y lamentablemente es también una filosofía que de alguna manera permeó en la iglesia. Una filosofía en la que nuestra carne se siente cómoda. Si usted escucha un mensaje de desafío, un mensaje que le presente un reto, 10 pasos para vivir al máximo, los 5 lenguajes del amor para que edifiquen un matrimonio sólido, y todas aquellas influencias, hermanos, más de la psicología inclusive, que permearon la iglesia, y donde nos sentíamos cómodos. Aberraciones donde podemos escuchar a un telepredicador diciendo que ofrendes por la salvación de un ser querido. Engañadores. Gente que ha abusado realmente del Evangelio. Y que quieres que tu familiar se salve, pues pacta con Dios. Y la manera de pactar con Dios, según ellos, es mediante una ofrenda. Y todos nosotros que queremos el beneficio de la salvación para nuestros familiares, pues sería muy fácil caer en eso, ¿no? Si ya nos crearon una atmósfera, un ambiente, y entonces nos dicen eso, pues es muy fácil para nosotros caer y decir, bueno, pues yo quiero que se salve toda mi familia, ¿cuánto doy, no? Y todo ese tipo de cosas, hermanos, nuestra carne reacciona positivamente ante ellas. Todos los retos, todos los caminos de 5 pasos, 10 pasos y lo demás van a avivar nuestra carne, porque todos estamos más que dispuestos. Queremos vivir mejor. Pero cuando nos dicen que no tenemos más que hacer sino solo creer, entonces nuestra carne nos crea un conflicto. No es posible eso. Hace algunos años una familia llegó a la iglesia allá en Gómez, y después de escuchar 2 o 3 domingos las predicaciones, no volvieron más. Y se fueron diciendo, así que fácil. Aquí enseñan que todos los pecados están perdonados. Imagínense nada más. ¿Cómo puede un creyente en Cristo no creer que sus pecados están perdonados cuando lo hemos visto en la cruz? ¿Cómo no creer, hermanos, en un sacrificio completo, perfecto, cuando el mismo que está muriendo en la cruz exclama, consumado es? Pues, hermanos, hay muchas personas a quienes les resulta difícil creer eso. Un pastor hace un tiempo dijo, la salvación no se pierde, pero hay que vivir como si se perdiera. ¡Qué tonterías! ¿Cómo querer vivir con miedo cuando Dios nos ha hecho libres? Cuando la obra redentora de Jesús, hermanos, es perfecta, completa. En Juan 6:66 dice, desde aquel día muchos dejaron de seguirle.
El contexto de ese capítulo es una multitud siguiendo a Jesús. Dice, le seguía una gran multitud. Pero en el verso 66 dice que desde ese día muchos dejaron de seguirle. Y usted pensaría, es que tal vez fue cuando les dijo, tomen su cruz y síganme. Tal vez fue cuando les dijo, el que no pierda su vida por causa de mí, no es digno. Y entonces algunos dijeron, no, pues yo no llevo la cruz. No fue esa la razón por la que muchos dejaron de seguirle, sino porque un verso antes Jesús dice, nadie puede venir a mí si no le fuere dado por mi Padre. No es por lo que hagas, no es porque lo ganes. Y entonces aquellos han de haber dicho, no, pues así que chiste tiene, ¿no? O sea, sin hacer cosas así de fácil. No, debe ser un falso maestro, ¿no? ¿Cómo es que nos ofrece algo sin tener que hacer nosotros algo? Primero, debe de ser un falso maestro, y desde ese día muchos dejaron de seguirle. Como muchas personas, hermanos, que escuchan la gracia y no la pueden comprender. Dice que en el Evangelio, la justicia de Dios, aquella justicia que Dios demanda de nosotros, es revelada por fe y para fe. Quiere decir, hermanos, que la transformación que nosotros recibimos por gracia, por medio de la fe, no es para hacer de nosotros personas fuertes, infalibles, ¿no? Por el contrario, la justicia que se revela por medio del Evangelio y que recibimos por fe, se manifiesta en nosotros viviendo por fe, no por obras. No, es que ahora soy salvo, ahora soy cristiano, ahora yo me comprometo a ya no hacer esto, allá no hacer aquello, allá no hacer lo otro. No, hermanos, en ningún lugar del Evangelio se manifiesta la necesidad de un compromiso de parte nuestra. No en el Evangelio. Sigue siendo por fe. De hecho, la única obediencia que en el contexto del nuevo pacto es requerida de nosotros, hermanos, es la obediencia a la fe. Es creer. Es verdaderamente creer que Dios es así de bueno. Es verdaderamente, hermanos, creer que el Evangelio son esas buenas noticias. Y cuando yo vivo por fe, entonces esa justicia se manifiesta en mí. Entonces esa transformación genuina que ahora sí, hermanos, me hace abandonar mi pecado, que me hace cambiar mi carácter, es producto de la misma gracia. No de que ahora soy muy fuerte para ya no pecar. No de que ahora he madurado tanto que ya mi carácter, ¿verdad? Ya no soy un cobarde, ya no soy un enojón, ya no soy esto. No. No es jamás mi fuerza. La gracia que transforma, hermanos, se manifiesta en nuestras vidas viviendo por fe. Creyendo en que el que ha peleado y vencido es Jesús. Por eso el apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 8 nos declara a todos nosotros que estamos en Cristo más que vencedores. Cuando Apocalipsis dice de Jesús que Él es el vencedor. Jesús no es más que vencedor. Jesús es vencedor. Y nosotros somos más que vencedores. ¿Significa que somos más que Jesús? No. Significa que nosotros sin pelear ganamos. Jesús es vencedor porque Él sí peleó.
Él se enfrentó la batalla contra el pecado. Dice que fue tentado en todas las cosas sin pecar. Así que ser tentado no es pecado, hermanos. Jesús lo fue por ti y por mí, pero no pecó. Por eso Él es vencedor. Porque Él finalmente tomó tu pecado y mi pecado, lo llevó hasta esa cruz en su cuerpo y entonces ahí murió. Pero resucitó al tercer día. Él venció la muerte y el pecado. Y ahora nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Jesucristo, que es la misma gracia. Ahora nos toca vivir y disfrutar la fe, hermanos. En la Biblia hay historias de hombres y mujeres. Hoy quiero recordar la historia de un hombre, uno de los patriarcas, Jacob, que en muchos lapsos de su vida no entendió la gracia, no creyó la gracia, y eso le causó algunos problemas depresivos. En una ocasión, ya con sus hijos e hijas, una de sus hijas es ultrajada por hombres de un pueblo, de una familia en un pueblo extranjero, y la violaron. Finalmente el joven dice, bueno, pero yo sí la quiero, yo me quiero casar con ella, ¿verdad? Y entonces va y ofrece obviamente todas las disculpas a Jacob, a sus hermanos, y ofrece pagar la dote y todo lo que sea necesario ahí, ¿no? Y entonces los hermanos de Dina, hijos de Jacob, pues hacen un arreglo con estos hombres, con estas familias, ¿sí? A lo cual ellos acceden. Uno de los requisitos fue que se circuncidaran. Y dice que al tercer día, cuando era el máximo del dolor por la cirugía, vinieron, los atacaron y los mataron. Y entonces regresan con su padre y dicen, no íbamos a permitir que la honra de nuestra hermana fuese mancillada. Y entonces cuando Jacob escucha eso, les dice a sus hijos, verso 30, dice, entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Cuando él recibe esta noticia, hermanos, él dice, ¿por qué me abruman así? ¿Por qué me causan este mal? Porque ahora los hombres de este pueblo se van a juntar contra nosotros y me van a matar a mí y a mi casa. Él ahora está esperando recibir un mal. Cuando años antes Dios le había concedido a él una bendición. Jacob es aquel gemelo de Esaú, hijos de Isaac. Esaú fue el primogénito, así que él tenía la bendición de la primogenitura que desechó. Y por esa razón Dios lo desechó a él. Esaú no consideró de estima el ser el primogénito. Así que Dios lo desecha y da la primogenitura a Jacob, donde incluso hubo una negociación que ya conocemos ahí por un plato de chicharrón. Bueno, lentejas. Y negociaron. Ahora Jacob tiene el derecho, le asiste el derecho de la primogenitura. Sin embargo, cuando llega el momento de recibir la bendición, este hombre Jacob, cuyo nombre significa suplantador, engaña a su padre.
cuando no había necesidad. Él engaña y pelea por obtener lo que legítimamente ya le correspondía, lo que incluso Dios mismo había palomeado. Tenía la autorización de Dios ahora para ser considerado el primogénito. Pero él no se consideraba aún así, aún teniendo el derecho. Por eso hace toda aquella estrategia junto con la mamá para engañar a su padre, que ya no veía, y entonces lo bendijera. Cuando Dios había preparado todo, hermanos, aún esa ceguera en Isaac. Ahora él tenía el derecho, sin embargo, hace las cosas de manera equivocada, por la simple y sencilla razón que no creyó. Así que eso le trae consecuencias y tiene que huir perseguido por su hermano. Finalmente llega a Betel, lugar llamado Casa de Dios, y Dios sale a su encuentro y ahí le bendice. Y le dice: no será más tu nombre Jacob, sino Israel. Lo que Dios le está diciendo es: no serás más un suplantador, ahora serás un príncipe. Israel significa príncipe. Así que no eres más ya un don nadie. Ahora a los ojos de Dios eres un príncipe. Empieza a vivir como tal. Sin embargo, este es un hombre, hermanos, que por la historia de su vida que el Espíritu Santo dejó registrada en la Escritura, nos revela sus problemas emocionales, causados todos por la incredulidad, por no aceptarse y verse como Dios lo ve, por no aceptar lo que ahora es de Dios y para Dios. Por eso es difícil, hermanos, recibir la gracia. Nos cuesta tanto creerlo. No, algo tenemos que hacer. No puede ser tan sencillo. No puede ser tan fácil como solamente creer en Jesús. No puede ser tan fácil como solamente venir delante de Dios y pedirle en el nombre de Jesús, cuando Jesús mismo lo dijo: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pidan en mi nombre y recibirán. O sea, lo que Jesús está diciendo es: pidan como si fuera yo. ¿Sí? Pidan como si fuera yo. Eso es lo que está diciendo. Cuando nosotros venimos delante de la presencia del Señor, hermanos, nos presentamos vestidos con la ropa de justicia de Jesús. Eso es la gracia, que nos ha sido atribuida justicia aparte de las obras. Pastor, es que tuve una discusión en la mañana en casa con mi esposa. ¿Cómo me va a bendecir el Señor hoy si por ahí se me fueron algunas palabras y por ahí tal vez el volumen y el tono de mi voz fue muy agresivo? No creo que hoy Dios me bendiga. Hoy viviré como un suplantador. Hoy me sentiré un extraño dentro de la familia de Dios porque he fallado. Y cuando tú piensas así, entonces eres presa fácil del enemigo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y solo puede devorar, hermanos, a aquellos que no reconocen su condición delante de Dios, que no se saben perdonados, que no se saben amados, que no se saben bendecidos. Esos son a los que Satanás puede devorar. Pero todos aquellos, hermanos, que no sabemos si nos consideramos y nos creemos lo que somos en Cristo, príncipes,
Este hombre ahora está turbado en su corazón. Acá en el capítulo 34 de Génesis dice: me habéis turbado porque me hiciste abominable. Siempre, hermanos, que nosotros nos sentimos abominables delante de Dios, obviamente el corazón se va a turbar. Obviamente, hermanos, los miedos vendrán otra vez a nuestro corazón. Nos volveremos a sentir expuestos. Puedo perder mi negocio, puedo perder mi familia, puedo perder mi salud, puedo perderlo todo porque me siento abominable delante de Dios. Me siento expuesto. Y eso, hermanos, nos puede pasar con más frecuencia de lo que usted se imagina. No necesitamos cometer los grandes pecados para llegar a sentirnos abominables delante de Dios. A veces el simple hecho de escuchar a alguien decir: es que no oras lo suficiente, no fuiste el domingo al culto, no has ofrendado, no has diezmado, mira lo que hiciste, y sin llegar a cometer aquellos grandes pecados. Pero eso puede hacernos sentir abominables delante de Dios, porque simplemente alguien se paró y dijo: hermanos, mi vida de oración, qué bárbaro, estoy orando 3 horas diarias, ¿verdad? Dormido, pero 3 horas. Y yo digo: Señor, me quedé dormido a los 15 minutos, ¿no? ¿Cómo? Señor, me levanté y ahora te sientes abominable. Y cuando te sientes abominable, entonces empiezas a esperar que te sucedan cosas malas. Dice Jacob: estos me van a matar. Cuando lo que está sucediendo en realidad, hermanos, es que Dios ha puesto terror en los enemigos. Dice en el capítulo 35, cuando finalmente sale Jacob de aquel lugar con miedo, dice: me van a matar. Lo que está sucediendo en el cielo, dice: y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Dios no puso el terror en Jacob. Dios no puso el miedo en Jacob. Lo puso en los enemigos. Dios hizo que aquellos verdaderamente dijeran: no lo toques. El terror de Dios estaba en los enemigos. Pero este hombre que se sintió abominable se olvidó de que era un príncipe. Se olvidó que no era más un suplantador, un Jacob, sino que ahora era Israel. Más adelante sucede lo de su hijo José. Lo dan por muerto, le dicen: pues una fiera lo atacó y murió, mira, aquí está su ropa ensangrentada. Y Jacob lamenta la muerte de su hijo. Viene después aquellos años de vacas flacas y demás, ¿se acuerdan? Y llega la hambruna a la tierra y la historia que ya conocemos. Sus hijos van a Egipto a comprar pan, alimentos. Y cuando José los reconoce, dice: ustedes tienen un hermano menor. Sí, quiero que lo traigan. Benjamín, su hermano. Y dice: bueno, pues te lo traemos. Dice: sí, pero me van a dejar en garantía a Rubén, el mayor. Y entonces van a la casa de su padre y le dicen: pues mira, el mero jefe en Egipto nos dio alimento, pero quiere que llevemos a Benjamín. Y entonces Jacob dice: todo está en contra mía. Ya perdí a José. Ahora Rubén
y te quieres llevar a Benjamín, todo está en mi contra. Jacob, aquel que no ha creído en la gracia, aquel que no ha creído el favor de Dios, porque se sabe un suplantador, se sabe un Jacob. Y entonces siente que todo el mundo está en su contra. ¿Se ha sentido usted así? Que las cosas no le salen bien, que por más que intenta, que por más que se esfuerza, que eso dice, no. Encima viene la crisis, encima vienen todos los problemas, la pandemia que no termina, que parece que se aviva. Ahora se juntó con el otro virus del mono y no sé qué. Y empezamos a sentir que todo está en nuestra contra, la inflación y esto y la economía y las políticas y demás cosas, todo está en mi contra. Cuando nosotros que conocemos la historia y que vemos la imagen completa de la historia, sabemos lo que en realidad estaba sucediendo, que José estaba más vivo que nada. José, un tipo de Jesús además, en el Antiguo Testamento. Cuando lo que sabemos nosotros, hermanos, es que en realidad Dios había preparado el tiempo para que la familia de Jacob no muriera de hambre. Pero él está viendo todo en contra. Muchas veces, hermanos, enfrentamos situaciones en la vida, crisis, problemas que son naturales, que son propios de un trabajo, que son propios de un negocio, hermanos. Los precios suben, las mercancías se escasean, todo eso es propio de un negocio. Y claro, a veces hay gente que nos estafa, hay gente que nos afecta de alguna manera en nuestro trabajo, en nuestro negocio. Hay gente que quiere hacernos mal también, por supuesto que sí. Hermanos, eso es propio de la naturaleza de la vida caída. Pero nosotros ahora en Cristo tenemos la bendición de que todas las cosas nos ayudarán para bien. Así que si la inflación, así que si la inseguridad y si las pandemias y lo demás, hermanos, consideremos lo que Dios ha dicho en su palabra y sepámonos amados, bendecidos, perdonados. Sepamos, hermanos, que no somos más suplantadores, no somos más Jacob, sino ahora Israel. La historia continúa y finalmente pues accede Jacob y dice, bueno, pues llévense a Benjamín y vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero él está ahí angustiado. Finalmente la historia avanza hasta el capítulo 45 y encontramos que José se ha ahora sí revelado con sus hermanos y dice, yo soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron y ahora tengo esta posición acá. Y saben, ustedes buscaron para mí un mal, pero Dios lo convirtió en un bien, no solo para mí, sino ahora también para ustedes y para toda la familia. ¿Vive mi padre? Sí, vayan y díganle que estoy vivo. Y entonces José manda a sus hermanos con camionetas llenas de cosas, joyas y cosas tan especiales, como un obsequio para su padre. Y entonces llegan sus hermanos a casa de su padre. Dice el verso 26 de Génesis 45, y le dieron las nuevas, diciendo, José vive aún, y él es Señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob, no de Israel, sino de Jacob, dice, se afligió. ¿Qué nos causa aflicción en el corazón? ¿Qué dice ahí? ¿Por qué? La incredulidad. Si hay aflicción en tu corazón, hermano, si algo te preocupa hoy, es producto de la incredulidad. Algo no estás creyendo.
correctamente. La incredulidad produce aflicción en el corazón. No sabernos bendecidos, no sabernos perdonados, no sabernos amados por Dios, generará en nosotros esta aflicción de espíritu, preocupación, angustia. ¿Cómo me va a bendecir el Señor? Ahí viene otra pandemia, ¿no? Que ya empiezan a dar alertas, ¿no? Sobre este nuevo virus. Ahí viene otra vez. Y empiezas a sentir angustia. Bueno, si algo te está preocupando, cualquier cosa, es incredulidad. ¿Has olvidado que ahora eres un príncipe, una princesa? Y eso te va a hacer temer, angustiarte y que el corazón se aflija. Dice, el corazón de Jacob se afligió porque no creía. No puede ser cierto que mi hijo esté vivo. Finalmente dice, ellos le contaron todas las palabras de José, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Cuando ve la gracia manifiesta en esos bienes, en esas joyas, en esas riquezas. Cuando él ve la gracia, su espíritu revivió. Es la gracia, hermanos, lo que hace que nuestro espíritu reviva. Que nuestro espíritu verdaderamente, hermanos, contagie nuestra alma de vida, de esperanza, de alegría, de gozo, no más de aflicción, no más de tristeza, no más de vergüenza, no más, hermanos, sentirnos abominables. Porque cuando vemos las riquezas de la gracia de Dios manifiestas en la obra redentora de Jesucristo a mi favor, no puedo sentirme más abominable. No puedo sentirme más en deuda por causa de mi pecado, sino ahora en una gloriosa esclavitud que me hace libre y que me hace vivir agradecido por lo que Dios ha hecho por nosotros. Es la gracia, las riquezas de la gracia, hermanos amados, lo que hace que el espíritu reviva. Entonces dijo Israel, o sea, cuando ve todas esas riquezas dice, soy un príncipe. Ya no soy más Jacob, no soy más el suplantador. No tengo que pelear por nada, no tengo que engañar a nadie. Soy Israel y tengo derecho a eso. Y entonces cuando él ve todas esas riquezas, dice, su espíritu se avivó y dice, basta, José mi hijo vive. No lo ha visto aún, Vio las riquezas, las camionetas llenas de bienes. Pero dice acá, hoy sé que mi hijo vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. Ahora tiene fe. Ahora tiene esperanza. Aún no ha visto a su hijo, pero ha visto las riquezas de la gracia. Y entonces ahora hay fe. Yo sé que este matrimonio vive. Yo sé que esta situación que parece muerta vivirá. Hoy sé. Hoy creo. Cuando puedo ver las riquezas de la gracia. La máxima expresión, hermanos, la cruz de Jesús. Todas esas riquezas, todo ese oro, toda esa plata, todo aquello que Jacob recibe de parte de su hijo, hermanos, lo encontramos en la cruz de Jesús. El más grande tesoro.
Y solo hace falta ver la cruz de Jesús. Y encontrar en ella y ver en ellas las riquezas de la gracia, el perdón de pecados, el amor de Dios y su bendición por nosotros. Incline su rostro, cierre sus ojos, por favor. Y consideremos esta verdad. Si tú has creído en Jesús, eres ahora una princesa, eres ahora un príncipe. Si has creído en Jesús, es porque el amor de Dios, el perfecto amor de Dios, te ha alcanzado. Si has creído en Jesús, ahora tienes un perdón perfecto, total. Si has creído en Jesús, ahora tienes la bendición de Dios en ti. Deja que la gracia te transforme. Es solo por fe. Solo por fe. Pero si alguien acá no ha creído aún en Jesús, hoy es el día. Es el día aceptable, dice la Escritura. Hoy es el día de salvación. Este es el tiempo para ti. Para abrir tu corazón a Jesús, para decirle: sí, Señor, ahora creo que eres el Hijo de Dios, que has venido a pagar por mi pecado muriendo en aquella cruz. Creo que Dios te levantó de los muertos. Y ahora, porque tú vives, yo también viviré. Hoy sé que estás vivo, porque veo las riquezas abundantes de tu gracia. Hoy las creo y las recibo por fe en el nombre de Jesús. Hoy recibo la sanidad que tú pagaste. Hoy recibo el perdón de pecados. Hoy recibo la restauración. Hoy recibo la bendición para mi familia. Hoy recibo, Dios, de ti todo lo que con tu muerte en la cruz y tu resurrección, Señor, pagaste para mí. No permitas que vuelva a sentirme jamás abominable, sino por el contrario, saberme cada día de mi vida, el resto de mi vida, saber que soy un príncipe, una princesa de Dios, y que puedo disfrutar de las abundantes riquezas de la gracia que transforma. En el poderoso nombre de Jesús. Amén.